me diría conmovió en la invitación de Lucía, porque yo los miércoles, en este taller que se llamaba Taller Firmini, y ustedes dirán por qué se llamaba Taller Firmini, es una historia larga, que no viene tanto al caso. Los miércoles hablábamos en estos mismos términos que yo estoy hablando. Nos reuníamos allí y tomábamos el tema de arquitectura para tratar de hablar del contexto en el que nos estábamos moviendo. Y ese contexto irremediablemente nos llevaba a un problema, el problema del ejercicio de la arquitectura y de las oportunidades para entrar como arquitectos, de acuerdo con las posibilidades de cada uno, en el deseo que todos tenemos de construir la arquitectura. Una de las cosas, lo decía un psicólogo, que invitamos precisamente uno de esos miércoles a el taller Firmini, hace años ya, demasiado años, decía que uno de los, digamos que el hacer en el ser humano pertenece al mundo de la intuición. El ser humano quiere siempre hacer algo. A nosotros nos lanzan en una isla desierta y terminamos haciendo algo. No podemos tener, salvo en algunos casos que hay una, digamos, predisposición ya espiritual en ese sentido, solo una actitud contemplativa. Buscamos hacer algo. Definimos un territorio. Hacemos cosas. Y si eso es en general lo que todo ser humano quiere, es más propio del arquitecto. Lo que nosotros queremos es que nos dejen hacer una parada de autobús, que la podamos hacer bien. En estos días le decía yo precisamente a mi hijo, yo no lo que quiero hacer en este momento, yo no quiero hacer grandes cosas, yo quiero hacer una casita bien hecha, que no tenga interferencias para hacerla demasiado, porque siempre las hay, claro. De eso un poco se trata. ¿Y cómo hacemos? Y era lo que generalmente hablábamos en el taller. ¿Cómo hacemos para lograr eso? ¿Cómo hacemos para lograr eso en una sociedad, la llamada cuarta, que tampoco era lo que queríamos? Tampoco era, yo no ando con nostalgia del pasado, no señor. Este pasado no me interesa. Estaba cargado también de perversiones. Entre ellas las perversiones antidemocráticas. ¿Cómo se llega al trabajo? Siendo amigo de alguien, vinculado con no sé quién. A mí me tocó precisamente llegar a ciertos trabajos por estas amistades, por estas vías. Pero uno decía, no es ese el camino. El camino tiene que ser otro. ¿Cuál? Promoción de modos de selección del arquitecto. Este es un país con una economía basada en la inversión estatal. Más realidad que esa no se puede vivir hoy en día. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Es el Estado, liberalazo, moviendo todo en este país. Todo. ¿Por qué? Porque la economía privada no tiene espacio, no hay inversión. Bueno, toda esa historia que ustedes le han oído, todos esos economistas y analistas que están todos los días en... Que a veces incluso ustedes mismos ni los oyen porque quieren oír otra cosa. Pero bueno, eso se ha dicho suficientemente. ¿Y qué pasa? Que es ese Estado el que debe crear las condiciones para que, por ejemplo, tengamos acceso al mundo de la vivienda. Aquí vinieron unos señores a hablar el otro día de la ley de vivienda, una ley que lo que da vergüenza, una ley llena de artículos ideologizantes, ridículos, que ya está bueno en este país tanta ideologización estúpida. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir tolerando? Y lo van a tolerar ustedes, que precisamente son de un, digamos, de un mundo, de una generación donde, y eso es interesante, donde ese problema de la ideologización no tiene respuesta, no tiene cabida. ¿Por qué? Porque cada quien ahora, en un mundo que está muy conectado precisamente a través de todos los medios electrónicos, uno está como más centrado como en su propia cosa, en su propia capacidad de disfrute, de vivir, de amar, de lo que sea. Y es en ese mundo, además ustedes ven lo que pasa en China, lo que pasa en Tailandia, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia, todos los días lo conocen, ustedes saben de eso. Y entonces saben que en la ideologización lo que hay generalmente es una media verdad, o muchas veces incluso mentiras, abiertamente mentiras.
Un escritor húngaro decía hace muy poco, decía, todos los que nos quieren salvar terminan convirtiéndose en criminales. Aprendamos eso. Criminal no es solo meter gente en campos de concentración. Criminal es que yo no pueda ir a la Plaza Bolívar, como les decía a los compañeros de ustedes, a manifestar y a decir, por ejemplo, que no creo en el socialismo bendito del siglo XXI. Que eso no es ningún socialismo del siglo XXI para empezar, porque nadie sabe ni lo que es. Y el otro día el ministro de Educación Superior, que no sé si él mismo tiene educación superior, se le ocurre decir, las universidades tienen que responder al socialismo del siglo XXI. Pero claro, nosotros no lo podemos decidir porque eso se está discutiendo. Entonces, ¿a qué coño tenemos que responder? A las cosas que dice Chávez, a las boberías que dice Chávez todos los domingos. Sí, y me perdonan que hable del personaje. Me perdonan que hable del personaje, porque necesariamente a usted no les gusta tanto hablar del personaje, porque el personaje es divino. Y eso yo lo entiendo. Pero hay cosas en la vida que no se las puede quitar de encima. El personaje es un líder, no hablemos de él. Caramba. ¿Saben ustedes que en los juicios de Nuremberg se juzgaron y condenaron a muerte 10 líderes nazis que habían muerto por Hitler? Quedó uno que no fue condenado, quedaron dos que no fueron condenados a muerte. Uno fue Rudolf Hess, que después murió en la cárcel, y otro fue el arquitecto de Hitler, que se llamaba Albert Speer. Bueno, una de las cosas que el fiscal le preguntó a Speer, lo leí hoy, es cómo usted no se da cuenta que 10 personas llevaron a 80 millones de habitantes a la mierda, a la ruina, a la tragedia. Bueno, porque eso así funciona el régimen autoritario, entendámoslo. El régimen y su camarilla, porque eso, por eso lo digo yo ahí, en la página que leyó él. Chávez y su camarilla, sí señor. Chávez y su camarilla nos van a llevar a la ruina, a todos los venezolanos. Ahora, ¿cómo logramos nosotros avanzar como para que esto se entienda? Es muy difícil, es dificilísimo, porque el que está, piensa en otras cosas, que por cierto, lo saco en la página de la próxima semana. Fíjense una cosa, Speer dice, llegó un momento en que yo no me podía separar de mi condición de arquitecto de Hitler, yo no podía. Él no podía reaccionar. Él se despegó de la realidad, porque el régimen autoritario funciona así. Eso es lo que se llamó en ese juicio, en esos juicios históricos, el principio del líder, el Führer, el principio. Cuando tú te asocias al líder, pierdes tu personalidad. La personalidad está del líder. Tú renuncias, como lo dije también en una oportunidad, a tu soberanía personal. Eso es dramático. Eso es dramático. En la universidad nosotros no podemos tolerar que así funcionen las cosas. Nosotros tenemos que responder, todos, ustedes, por supuesto, y nosotros. O vamos a seguir que las cosas sigan así. Es verdad, la rumba, como decía alguien por allí. El erotismo. No me vengan a joder, perdónenme. El erotismo del demonio. Nosotros lo que tenemos ante nosotros es, si es verdad que puede haber categorías psicológicas que puedan sacarte de lo que está pasando, no lo niego, pero este no es el momento de andar en esa especie de filosofía barata, de paz y amor y no sé qué, no, ese no es el momento. Yo creo que una de las cosas precisamente que ustedes rescatan de lo que se viene haciendo es que no podemos retornar a esos pasados. No podemos hacerle caso a una especie de líderes otoñales que por vive el movimiento hippie a su manera. Eso pasó en el tiempo. Eso pasó hace 40 años, además. Lo de ahora es distinto. Tiene otro color, tiene otras exigencias, hay otro modo de proceder. Bueno, ojalá ustedes encuentren el camino. Yo no lo sé bien. Yo le decía a sus compañeros hace un momento que lo que ha pasado en Venezuela en los últimos días ha sacado
dado lágrimas a la población. Ustedes dirán, poco vieja, no, a todo el mundo, a todo el mundo. Yo cuando entré a la clase rectorada el otro día, secretamente se me salieron unas cuantas lágrimas. ¿Por qué? Porque yo de repente vi allí algo que tenía mucho tiempo que no veía, que además me rescata un poco la fe. Yo siempre se lo he dicho a mis hijos, no se puede pensar que no hay opciones. Les confieso que no siempre he tenido éxito con ellos. Y eso es a lo mejor de las grandes cosas de la vida familiar, que le quita a uno esa especie de cosa solemne, ¿no? Los hijos lo pueden cuestionar a uno y eso está bien, le cuesta a uno aceptarlo,